El hombre llega a casa y descubre que su esposa tiene un amigo íntimo masculino. Antes de que pudiera reaccionar, ella le entregó un acuerdo de divorcio. Pablo miraba a su indiferente esposa frente a él. Sabía que su matrimonio había llegado a su fin. Lo extraño es que no estaba enojado, sino lleno de alegría. Su comportamiento anormal no pudo evitar preocupar a su esposa. ¿Estás bien? El acuerdo de divorcio en sus manos le dio una nueva vida. Estoy muy bien. Resulta que Paul es un soldado retirado. Unos días antes, había tomado un tren para volver a casa desde el ejército. El equipaje de una mujer en el carruaje se cayó accidentalmente del estante. Cuando Paul lo vio, tomó la iniciativa de ayudar. En ese momento, el tren dio un brusco sacudón. Los dos se abrazaron fuertemente de inmediato. Lo siento. No es mi culpa. Presa del pánico, Mia tomó por error el billete de Paul. En ese momento, ambos desconocían que las ruedas del destino ya habían engranado sus vidas juntas. Después de levantarse, Pablo le preguntó si estaba bien. Sin embargo, Mia no pudo evitar comenzar a arcadas. Terminó vomitando encima de Pablo. Pablo pensó que Mia se sentía mal debido al mareo por movimiento. Así que fue solo al baño para lavar su camisa. Cuando volvió al vagón con la ropa cambiada, Mia ya se había quedado dormida en su asiento. Entonces Pablo también cerró los ojos para descansar un poco. Cuando despertó de nuevo, se dio cuenta de que Mia había bajado del tren silenciosamente. Y él también fue bajado del tren por haber tomado el billete equivocado. Sin otra opción, Pablo tuvo que tomar un autobús de enlace. Por coincidencia, se encontró con Mia allí. ¡Oh, Dios mío! Después de hablar, Mia se enteró de que había tomado el billete equivocado. Esto había causado que Pablo fuera bajado del tren antes de tiempo. Ella se disculpó sinceramente con Pablo por lo que había pasado. Paul no culpa a Mia. Él creía que era el destino entre los dos. En ese momento, subieron 2 pasajeros más al autobús. Claramente había muchos asientos vacíos en el autobús, pero los dos insistieron en sentarse junto a Mia. Incluso comenzaron a manosear a Mia. Al ver esto, Paulo intervino inmediatamente. Chicos, esta señorita no quiere ser molestada. El hombre pensó que Paulo estaba entrometiéndose al escuchar sus palabras. Así que se levantó con la intención de enseñarle una lección. Pero Paulo lo vio venir de inmediato. En un 2x3, tumbó a él y a su compañero al suelo. Pero precisamente porque pelearon en el autobús, los 3 fueron rápidamente expulsados del autobús por el conductor. Mia se apoyó en el vidrio trasero del autobús, con el rostro lleno de disculpas hacia Paulo. A medida que el autobús se alejaba, Paulo decidió caminar hacia la siguiente parada. Pensó que el destino de ambos terminaría allí, pero resultó que Paulo se encontró con Mia de nuevo en el camino. El destino hizo que se encontraran una y otra vez. Solo vi a Mia sentada sobre su equipaje, llorando con la cabeza baja. Paul tomó la iniciativa de saludarla. Él le preguntó a Mia por qué estaba sentada allí sola. Mia explicó que ya había llegado a su parada. Su casa estaba no muy lejos, justo delante. ¿Estás esperando a que tu familia venga a recogerte? Mia dijo que se había metido en un gran problema. Resulta que, siendo joven e ingenua, quedó embarazada antes de casarse. Su novio, después de enterarse, la abandonó sin piedad. Mi padre es una persona conservadora. Él considera el honor de la familia más importante que su propia vida. Si él supiera sobre esto, definitivamente no podría perdonarla. Pablo consoló a Mia diciéndole que no estuviera demasiado triste. Se ofreció a hacerse pasar por el esposo de Mia para acompañarla de vuelta, quedarse en su casa por un día y luego irse. De paso, dejar una nota diciendo que la había abandonado. De esa manera su padre no la culpará. A estas alturas, Mia no tenía otra opción. Solo podían depositar sus esperanzas en Paulo, un desconocido con quien se cruzaron por casualidad. Ellos continuaron su camino por el sendero entre las montañas. Pronto, Paulo quedó profundamente atraído por el hermoso paisaje ante él. Lo que apareció ante sus ojos fue una finca de viñedos. La familia de Mia había vivido aquí generación tras generación, dedicándose a la vinicultura. Este lugar era como un paraíso terrenal, un verdadero Edén. Luego, Paulo dejó su equipaje y abrió una caja de chocolates. Colocó el anillo de juguete que venía con ellos en la mano de Mia. De esta manera, la gente estaría más convencida de que eran marido y mujer. Cuanto deseaba Mia que fuera un anillo real. De repente se escuchó un disparo a lo lejos. Instintivamente, Paulo protegió a Mia bajo su cuerpo. La persona que vino no fue otra que el padre de Mia. Hola, papá. ¿Quién es él? Paulo, mi esposo. El padre se oponía firmemente a que Mia y Paulo estuvieran juntos. Cree que Paul, que no tiene trabajo, no es digno de su hija. Él rugió exigiendo que su hija rompiera el compromiso con Paul inmediatamente. Sin embargo, la madre estaba feliz de que Mia encontrara un hogar. Los demás en la familia también estaban. Paolo, alto y apuesto, estaba muy satisfecho. El abuelo saludó a Paulo con afecto. Bienvenido a nuestro alegre hogar. Esto hizo que el padre se sintiera devastado. Él fue el único de la familia que se opuso a su matrimonio. En ese momento,
El abuelo notó el chocolate que Paul llevaba consigo. Paulo se apresuró a abrirlo para que el abuelo lo probara. Realmente bueno. Sabe rico. La atmósfera seria se rompió instantáneamente con la risa del abuelo. Para dar la bienvenida a la llegada de Paul. Por la noche, toda la familia se vistió elegante para asistir. Le prepararon una opulenta cena a la luz de las velas. Mia había acordado previamente con Paul su guión. Describieron la historia de cómo se conocieron y se hicieron amigos sin ninguna falla. A pesar de que todos fueron muy amables con Paulo, su padre todavía no dejaba de molestarlo. Al enterarse de que Paulo era huérfano, lo ridiculizó aún más. ¡Qué bien! La familia de mi hija tiene una historia de nada menos que 400 años. Que aquí es la familia más distinguida. Pero me dijiste, se casó con un hombre sin pasado. Peor. Este hombre no solo no tiene pasado, sino que tampoco tiene futuro. Al oír a su padre decir esto, Mia inmediatamente defendió a Paulo. Ella creía que su padre realmente no entendía a Paulo. Paulo es un hombre cariñoso. Anhela tener un trabajo digno, su propio hogar y una esposa e hijos que lo amen. A pesar de la férrea defensa de Mia, las palabras de su padre aún hirieron el orgullo de Paulo. Dejó la mesa tristemente antes de que terminara la comida. Mia salió corriendo para consolarlo. Pero Pablo dijo que entendía muy bien los sentimientos de su padre. De niño, solía subir al tejado del orfanato, hacer un deseo ante el cielo lleno de estrellas. Siempre pedía el mismo deseo. Eso sería tener un hogar completo. Realmente no debería haberte tratado así. Si un hombre extraño irrumpe de repente en mi casa, diciéndome que se había casado con mi hija, y yo fui el último en saberlo, quizás yo haría lo mismo. Cuando dormían, su madre le cedió el dormitorio principal de la casa, y poner una rosa al lado de la cama. Esta es su costumbre familiar. Simboliza que la vida de la nueva pareja será feliz y plena. Después de que la madre se fue, Pablo preparó su cama en el suelo. Según su acuerdo, Pablo se iría al amanecer. Él consoló a Mia diciéndole que seguro encontraría a alguien que la amara. Mia pensó que Pablo estaba tratando de consolarse a sí mismo. Ella le hizo una pregunta a Paul. ¿Estás dispuesto a casarte con uno? Si realmente la amara, lo haría. Originalmente, los dos planeaban dormir en camas separadas. ¿Estarías dispuesto a casarte con una? Mia le hizo señas a Pablo para que volviera rápidamente a la cama. Resultó ser que la madre había enviado al padre a desearles buenas noches. Aunque el padre estaba muy reacio, pero por la futura felicidad de su hija, él vino de todos modos. Después de que el padre se fue, decidieron no dormir separados de nuevo, para evitar que otros volvieran a sospechar. Solo que cuando nuestras miradas se encontraron, el ambiente se volvió un poco ambiguo. Afortunadamente, al final prevaleció la razón. Buenas noches. Pablo no quería aprovecharse del peligro de los demás. Ambos, con sus propios pensamientos, se dieron la espalda y comenzaron a dormir. A medianoche, una serie de campanadas urgentes rompieron la tranquilidad de la mansión. Resultó que una caída repentina de la temperatura había causado una helada en las uvas. Él llevó a Pablo a la cima de la colina de la finca. Esa finca enfrentará grandes pérdidas. El padre ordenó a la gente encender una estufa en el viñedo, utilizando abanicos para soplar el aire caliente hacia las uvas. Todos en la finca usaron este antiguo método juntos, para ayudar a las uvas a dispersar el frío intenso. Paulo y Mia también estaban entre ellos. En ese momento, parecían una pareja de mariposas bailando grácilmente. La creciente cercanía entre ellos dio lugar a sentimientos inexplicables. Esta escena también fue observada por el padre. A la mañana siguiente, Paulo empacó su equipaje listo para partir. Aunque Mia se sentía algo desconsolada, pero no encontraba una razón para retener a Paulo. Sin embargo, apenas Paulo salió, fue detenido por el abuelo. Él llevó a Pablo a la cima de la colina de la finca. Aquí había una vid centenaria. Todas las vides de la finca provenían de esta. Es la raíz de toda la viña. Ahora también es tu raíz. Pablo se sintió conmovido al escuchar las palabras de su abuelo. Aunque había decidido irse, optó por quedarse, ayudar a todos a cosechar las uvas. Al ver que Pablo, quien se había ido, volvía, los ojos de Mia estaban llenos de una alegría que no podía ocultar. Pablo, sin experiencia, no conseguía cortar las uvas. Mia apareció a tiempo y le mostró cuidadosamente cómo hacerlo. Pronto, Pablo dominó la técnica de recolectar uvas. Sin querer, un racimo de uvas cayó al suelo. En ese momento, su padre apareció y lo recogió. Sopló la tierra que tenía encima y luego lo puso en la cesta. Parecía advertir a Pablo que tuviera más cuidado. Al ver que Pablo se volvía más hábil, su padre no quería quedarse atrás. Los dos compitieron en secreto. Empezaron una competencia para ver quién recogía más uvas y más rápido. Se supervisaban mutuamente y ninguno estaba dispuesto a admitir la derrota. Esto hizo que Mia a su lado no pudiera contener la risa. Pronto mi padre tomó la iniciativa de llenar una canasta. Debido a que estaba demasiado llena, 2 racimos de uvas cayeron al suelo. Luego, Paulo, que llegó después, imitó a su padre. Sopló la tierra de las uvas y luego las puso de vuelta.
En ese momento, una sonrisa de aprobación apareció en el rostro de su padre. Los dos brindaron juntos compartiendo la alegría de la cosecha. Después de la cosecha, todos vertieron las uvas en el barril de fermentación. Hicieron que todas las mujeres casadas saltaran descalzas dentro. Esta ha sido una tradición mantenida por la finca durante cientos de años. Se dice que las uvas pisoteadas de esta manera producen un vino especialmente fragante y dulce. La gente celebra la alegría de la cosecha con canciones y bailes. Acompañados por alegres cantos, Paulo también fue llevado adentro por la multitud. Esto es la mejor bendición de todos para ellos. Justo cuando estaban a punto de ir más lejos, Paulo se calmó a tiempo, aunque sentía afecto por Mía. Pero las responsabilidades que llevaba no le permitían hacerlo. Paulo sabía que no podía quedarse más tiempo allí, así que decidió irse lo antes posible. Pero esta vez, quien lo detuvo fue la abuela. La abuela notó que el uniforme militar de Paulo olía mal, así que sin más preámbulos decidió lavarlo por él. Por otro lado, Mía quería llevar a Paulo en coche, pero de repente sentí un dolor agudo en el estómago. Al ver esto, Paulo corrió a preguntar qué sucedía. Mía sabía que no habría futuro para ambos. No quería seguir albergando ilusiones sobre Paulo, así que decidió marcar una línea clara entre ellos. Paulo, desilusionado, metió su uniforme militar empapado en la bolsa. Sin embargo, el abuelo, desconociendo la verdad, lo detuvo de nuevo. Él pensó que lo que acababa de pasar era solo una pelea normal entre esposos. Para ayudar a Paulo a obtener el perdón de Mía, el abuelo también encontró una banda del pueblo. Le enseñó a Paulo una vieja canción de amor. Después de 3 rondas de bebida, llegaron juntos a la ventana de Mía. El abuelo le pidió a Pablo que se disculpara con Mía cantando. Si Mía, después de escuchar, encendía la luz de su habitación, eso significaría que ella había perdonado a Pablo. Paul cantó conmovedoramente con el acompañamiento de la banda. La voz de la canción se extendió por cada habitación de la mansión. Incluso el padre no pudo evitar suspirar después de escucharlo. Parece que realmente ama a nuestra hija. Mía fue profundamente conmovida por la voz de Pablo, pero ella nunca encendió la luz de su habitación. En ese momento, una ráfaga de viento frío sopló. Paul también se despertó instantáneamente. Supo que había conocido a Mía en el momento equivocado, así que tomó su equipaje y se fue de la bodega. Mientras atravesaba el viñedo, Pablo no pudo resistirse y miró hacia atrás una vez más. Notó que la luz de la habitación de Mía se había encendido, pero al final, él eligió irse. Al día siguiente la gente se reunió en el pueblo. Organizar el festival anual de la cosecha. Paul está esperando que el coche salga en la estación. Mía notó que él se acercaba lentamente hacia ella. Brindaron juntos por un destino inescrutable. En ese momento, mi padre también se acercó sosteniendo una copa de vino. Él presentó solemnemente a su yerno a todos, y anunció en voz alta que celebraría una gran boda para su hija. Esperaba que toda la gente del pueblo pudiera asistir. Mía no quería que su padre siguiera malinterpretando las cosas. Decidió revelarle la verdad a su padre. Al despedirse, Pablo le entregó una medalla a Mía, como regalo para su hijo aún no nacido. Luego, Mía encontró a su padre y le confesó todo. El padre, al conocer la verdad, se marchó indignado. Por otro lado, Paulo tomó un aventón. Sin darse cuenta, se quedó dormido en el coche. Soñó con Mía y el niño que había nacido. En ese momento, finalmente se dio cuenta de cuánto amaba a Mía. Al volver a casa, Paulo descubrió que su esposa lo había traicionado. Resultó que su esposa ya no lo amaba desde hacía tiempo. Al mirar el acuerdo de divorcio en sus manos, Paulo se sintió aliviado. Finalmente podía ir en busca de la felicidad que deseaba. Paulo llegó al viñedo sin descanso una vez más, pero me encontré con mi padre que estaba bebiendo borracho en el viñedo. Paulo sacó el acuerdo de divorcio indicando que quería casarse con Mía, pero el padre pensó que él y su hija se habían confabulado para engañarlo. No quería que su hija volviera a salir herida. Diciendo esto, comenzó a pelearse con Paulo. Mi padre agarró al azar una lámpara de queroseno que estaba al lado y la lanzó hacia Paulo. Como resultado, accidentalmente se inició un gran incendio en el viñedo. A pesar de que Paul quiso apagarlo inmediatamente, el fuego que se extendía rápidamente aún lo dejó atrás, incapaz de alcanzarlo. La gente acudió al enterarse, pero no pudieron evitar la tragedia. Al final, el viñedo quedó completamente destruido por el fuego. Afortunadamente, no hubo víctimas. La finca que mi padre había gestionado con tanto esfuerzo quedó destruida en un instante. En ese momento, finalmente se abrió a su hija. Tengo mucho miedo. Temo perderte. Y también nuestros familiares. No sé cómo expresar mi amor. Mía abrazó a su padre conmovida. Al mirar al abuelo Paul al lado, pareció pensar en algo. Llegó solo a la cima de la montaña, arrancando las raíces ancestrales de la viña. Padre cortó una rama con un cuchillo. Descubrió que en su interior había un verde lleno de esperanza. Todavía está vivo. Todos lloraron de alegría. Esto significa que aún hay esperanza para el viñedo. Plántalo. Podremos renacer. Pero no sé cómo sembrar. Mía, ayuda a tu esposo.
Paulo finalmente recibió la aprobación de su padre. Él puso un anillo de oro puro en la mano de Mia. En ese momento, dos personas enamoradas finalmente se unieron. A menudo nos quejamos de las insatisfacciones de la vida, pero la vida no es algo que otros nos otorgan. Como queremos vivir la vida es una decisión nuestra. No pongas tus expectativas en otros. No nos falta la capacidad para alcanzar la felicidad, sino que nos falta el coraje para perseguir la felicidad. Si no estás contento con tu vida actual, entonces sal valientemente de tu zona de confort y haz cosas que te hagan mejorar.